Bien, me avisan, por favor, si se puede ver. Sí, sí se ve. Ya, perfecto. Ok, bueno, muchas gracias por la invitación también a poder hablar sobre uno de los tantos trabajos, ¿no?, que he realizado a lo largo de mi carrera. Uno de ellos es este trabajo, ¿no?, que les voy a presentar ahora, que sería la red de sensores inalámbricos para el monitoreo de condiciones ambientales en objetos del patrimonio cultural peruano. Es un trabajo que he hecho en colaboración con COSITEC, un proyecto financiado que se hizo en la universidad donde he estudiado, en UTEC. Y bueno, les voy a presentar de qué va el proyecto y la motivación, ¿no?, de por qué hicimos este desarrollo. Bueno, la presentación va a tener este contenido, empezando por la problemática, la propuesta, el objetivo del proyecto, la metodología que se realizó, los resultados y las conclusiones. Bueno, voy a empezar por la problemática. Básicamente, en los museos existe, o el patrimonio cultural peruano, el patrimonio cultural en general, eh, tiene ciertos componentes que hacen que se degrade durante el tiempo, ¿verdad? Uno de ellos, o de todos los parámetros que pueden afectar el patrimonio o estos objetos, los más, eh, los más letales, los más importantes, son estos tres parámetros, ¿no?, que son la humedad relativa, la temperatura inadecuada, la luz y UV. Son estos tres parámetros los cuales generan un deterioro constante en los patrimonios, en los objetos, y por lo tanto se tiene que tener cierto cuidado con estos. Básicamente tenemos una disponibilidad oportuna de datos completos de estos parámetros para poder hacer un seguimiento continuo a los objetos de patrimonio. Lo podemos encontrar en todos lugares, ¿no?, en museos, en catedrales y iglesias, en centros de conservación, en almacenes o depósitos. Estos materiales se encuentran en cualquier parte. Y como vemos, tenemos una serie de dispositivos que nos permiten medir estos parámetros, ¿no? Dispositivos comerciales que podemos encontrar en cualquier lugar, pero estas soluciones no se aplican adecuadamente. Entonces, viéndolo por el lado comercial, por el lado de qué cosa tenemos para poder medir estos parámetros, como les mencioné, que eran uno de los más importantes a medir, a monitorear. Tenemos dos tipos, ¿no? Uno de almacenamiento local y otro de almacenamiento remoto. Básicamente, los de almacenamiento local necesitan una mano de obra constante, ¿no?, para poder descargar los datos. Son pequeños, sí, tienen una larga duración, pueden medir ciertos parámetros que son relevantes y, claro, tienen una mayor autonomía y menor tamaño, ¿no?, como les mencioné. También, por otro lado, tenemos los dispositivos comerciales de almacenamiento remoto. Estos mandan la información a través de Internet usando Wi-Fi y se puede tener toda esa información de forma remota, ¿no? Y por lo tanto se requiere un menor tiempo de mantenimiento. Eh, claro, pero también tenemos el problema de una instalación compleja y, como les menciono a continuación, ambos tienen un limitado set de sensores. Ahora, en el contexto global, en cualquier parte de, por ejemplo, un museo, no se pueden colocar dispositivos de poco tiempo de vida o que necesiten estar enchufados constantemente, ¿no? No tenemos por dónde alimentar estos dispositivos y también no se puede efectuar visualmente la exposición de estos equipos, ¿no? De estos objetos patrimoniales, ¿no?, con equipos de monitoreo. Además, en lugares alejados se tiene difícil acceso para dar mantenimiento a estos dispositivos y la infraestructura, como les mencioné, no es adecuada, ¿no?, para la instalación de dispositivos grandes o dispositivos que necesiten de una instalación continua, ¿no? En el contexto específico peruano, eh, esto ya viene por información de varios especialistas, eh, se tiene una necesidad de mano de obra constante, ¿no? Hay muy poca gente especializada en el tema de conservación y el uso de estas herramientas, por lo cual la aplicación, ¿no?, de estos dispositivos es un poco más complicada. Además que se tiene un presupuesto muy limitado, ¿no?, para comprar dispositivos que sean eh, bastante caros.
Y bueno, en muchos lugares hay un limitado acceso a Internet, ¿no? Para poder nosotros instalar, por ejemplo, dispositivos que tengan conexión remota, ¿no? Al envío de datos. Entonces, o por ejemplo, imagen, ¿no? Podemos ver esta iglesia donde tenemos toda esta fachada, ¿no? De un patrimonio cultural. Aquí, por ejemplo, ¿no? Se necesita medir los parámetros ambientales que se tiene a lo largo de esta pared, por ejemplo. Pero, ¿cómo instalamos, no? ¿Cómo instalamos dispositivos que tengan la necesidad de, por ejemplo, estar conectados siempre al enchufe, por ejemplo, ¿no? Es bastante complicado en esa parte. Entonces, en resumen, el volumen dificulta la instalación y puede afectar visualmente la posición de los objetos. Mantenimiento frecuente in situ por la configuración, la descarga de datos también es un problema. La dependencia de un solo tipo de tecnología para la accesibilidad de datos remotos también podría ser un problema, ¿no? Si solamente requiere de Wi-Fi, entonces, ¿qué pasa cuando no tenemos Wi-Fi o el Wi-Fi es intermitente? Eso también es interesante, ¿no? Es un tema que se tiene que resolver. Y principalmente limitado a de sensores, ¿no? Si necesitamos medir varios parámetros ambientales, tenemos que comprar varios sensores de diferentes tipos que puedan medir cada uno de los parámetros, ¿no? Entonces, en resumen, hay una necesidad de disponibilidad oportuna de datos completos de los parámetros ambientales que se midan en estos objetos de patrimonio cultural. ¿Cuál es la propuesta entonces? La propuesta de este proyecto fue el monitoreo remoto mediante una red de sensores inalámbricos que viene del acrónimo WSN en inglés, que consta básicamente de nodos sensores y un nodo central llamado gateway, ¿no? El nodo sensor va a enviar los datos de las medidas al gateway y el gateway se encargará de enviar, por ejemplo, a Internet o almacenarlo en su propia memoria. Ahora, la intercomunicación entre ellos ya va a depender de qué tipo de red se requiera o qué tipo de topologías se requiera utilizar. Pero básicamente una WCN es esto de aquí, ¿no? Unos nodos sensores y un nodo central que es el que recibe toda la información de los nodos sensores. Ahora, se tiene requerimientos basados en la problemática presentada anterior. Se tiene un volumen reducido, un requerimiento de volumen reducido de un máximo de 150 centímetros cúbicos. Esto se sacó básicamente promediando las opciones comerciales que teníamos. Se tiene entonces ese tope, ¿no? Como un requerimiento. También una larga autonomía de un mínimo de 6 meses a una frecuencia de muestreo de 30 minutos. La accesibilidad remota de datos con una conexión que no dependa únicamente de Wi-Fi, ¿no? Y una capacidad de poder seleccionar un amplio set de sensores, como le mencioné. Hay varios parámetros que se desean medir, pero no se puede depender de comprar diferentes opciones comerciales, ¿no? Para cada uno de los parámetros que se quiera medir. Entonces, eh, esta solución debe contener todos estos amplios set de sensores para poder hacer las mediciones. Entonces, básicamente el objetivo general de este proyecto fue diseñar e implementar una red de sensores inalámbricos para el monitoreo remoto de condiciones ambientales de objetos del patrimonio cultural peruano que sea adecuado al contexto de la conservación en Perú, ¿no? Con estos requerimientos que le mencioné anteriormente. Bueno, empezando ahora por la metodología, ¿no? La parte interesante creo para ustedes, empezando por la selección de componentes. Primero, ¿no? Empezando por el microcontrolador. Se eligió este microcontrolador Almega 64 4PA, básicamente por el bajo consumo de energía y por tener más de un puerto serial UBR, ¿no? Después, el sensor de temperatura y humedad relativa que se utilizó fue el HDC 2010 de Texas, por su bajo consumo y su precalibración de fábrica. El sensor de luz visible y el de UV elegido fue el SI 1133 de Silicon Labs, también por su bajo consumo y precalibración. El sensor de material particulado que se utilizó fue el SPS-30 de Sensirion. Se utilizó este básicamente por su protocolo I2C y su bajo consumo y el tamaño que tenía. Si ustedes han utilizado en algún momento algún sensor de material particulado, pueden ver que tiene
un poco grande, ¿no? Entonces este de aquí era, el volumen que tenía era el más pequeño que se pudo haber encontrado en ese momento. Ahora, la red de sensores se conectaba a través de Bluetooth Low Energy, BLE, a través de módulo Microchip RN4870, que tenía un método de transmisión transparente de datos, baja potencia. O sea, cualquier dato que se enviaba a través del protocolo UART era reflejado en su transmisión de datos BLE también, ¿no? Entonces, bastante sencillo de utilizar, bastante pequeño y un consumo de potencia bastante bajo que van a ver ahora en un momento cuando presente los consumos. Para conectarnos por Wi-Fi hemos utilizado este módulo de Microchip, básicamente porque nos daba una forma bastante sencilla de proveer las credenciales de Wi-Fi, ¿no? Nos daba una especie de web server embebido dentro de este chip, donde nosotros podemos acceder, poder poner las credenciales bastante sencillo de utilizar. Y bueno, como respaldo, se utilizó este módulo GPRS 2G 10800. Eh, Creo que ya muchos de ustedes han utilizado este de aquí. Es un módulo ya homologado y localmente comercial que podemos encontrar fácilmente, ¿no? No se pensó en importar más módulos por la complejidad de la homologación que puede tener y, bueno, temas ya de importación y temas de aduanas, ¿no? Y básicamente para poder guardar o tener un respaldo, aparte de tener Wi-Fi o GPRS, ¿no? Y respaldándose entre ambos, y si ambos fallan, entonces buscar la forma de guardar la información en una memoria interna hasta poder tener la conectividad por Internet a través de estos módulos. Se utilizó esta memoria EEPROM de 256 kilobytes, también bastante sencillo de utilizar, que se puede utilizar más de uno, ¿no? Es un circuito integrado bastante pequeño de este empaquetado y que tiene la suficiente memoria para guardar al menos datos hasta 60 días, me parece. Bueno, entonces, comenzando por la parte del desarrollo del hardware, eh, basándonos en los requerimientos ya mencionados, ¿no? De volumen reducido, se optó por el uso de componentes de montaje superficial, SMT. Eh, y también se optó por hacer un modelo 3D completo del hardware para poder así buscar la forma más optimizada de poder hacer el módulo o la placa más pequeña posible, ¿no? Una larga autonomía, como les mencioné, se tiene o se ha utilizado baterías alcalinas de 1200 mAh para, eh, para alimentar el circuito y switches de potencia que nos dan o que permiten, por ejemplo, apagar los sensores cuando no se estén utilizando, ¿no? Los sensores que se han utilizado tienen un modo de bajo consumo de energía, un modo de sleep mode, pero si lo comparamos con switches de potencia, tendríamos incluso eh, aún menos consumo de energía. Entonces, se optó por switches de potencia también integrados en el módulo Wi-Fi, en el módulo de radiofrecuencia, que sería el de Bluetooth, en la memoria CEPROM, en cualquier chip que tenga un consumo considerable, se optó por utilizar switches de potencia para poder apagarlos completamente, ¿no? Los switches de potencia, cuando están apagados, consumen alrededor de decenas de nanoamperios y los sensores en un bajo consumo de energía regular llegan a consumir eh, unidades de microamperios, ¿no? Entonces hay un consumo bastante, un ahorro de consumo bastante elevado, ¿no? En esa parte, durante el tiempo. Entonces, y además se utilizó un timer externo para poder am, eh, tener incluso aún más ahorro de energía, porque si se utilizaba el timer interno del microcontrolador que les mencioné anteriormente, teníamos también un consumo del orden de los microamperios, y con ese timer se tenía un consumo del orden de los nanoamperios. Y ese timer es básicamente utilizado para hacer el sampling time, ¿no? Del- de los sensores, de los nuevos sensores. Y bueno, se optó para poder cumplir con el requerimiento de la capacidad de un amplio set de sensores, se utilizó un hardware modular
una propuesta de hardware modular, que en la misma tarjeta principal se tienen dos modos de operación, ¿no? Como le mencioné, hay dos modos, tanto nodo sensor y nodo central o gateway. Y con este hardware modular podemos tener la misma placa principal con ambos modos de operación, cambiando o simplemente seleccionándolo con un switch. Y además se puede tener uno o varios sensores conectados. ¿Cómo se hace eso? Básicamente haciendo modular los sensores a través de conectores B2B o board to board, ¿no? Y lo que ven ustedes aquí en la figura del diagrama de bloques, lo que está delineado, lo que no tiene una línea continua o la línea discontinua, se puede instalar o desinstalar de la placa principal, incluso la batería. Entonces, si yo quiero utilizar la placa principal como gateway central o como nodo central, simplemente quito todos los sensores y pongo los módulos de Wi-Fi y GPRS, ¿no? Incluso si el lugar tiene Wi-Fi continuo y estable, solamente se pone el módulo Wi-Fi y ya no se coloca el de GPRS, ¿no? Entonces, se tiene una única placa principal, una única placa madre, por así decirlo, que puede variar en su funcionamiento, su modo de operación, y también variar básicamente en lo que se le coloque los sensores necesarios, ¿no? En algún museo tal vez solamente quieren medir temperatura y humedad relativa, entonces no se utilizan los demás sensores que se tienen, ¿no? Eh, definidos. Ok, entonces, siguiendo con la parte de diseño de las redes inalámbricas, como le mencioné, es una red de sensores inalámbricos. Entonces, la comunicación entre Node y Gateway va a ser a través de Bluetooth Low Energy o BLE. Se eligió este módulo por su bajo consumo al momento de conectarse y enviar los datos. Si ustedes han utilizado LoRa, sabrán que tiene un consumo del orden de los 100 miliamperios al momento de envío de datos. Con BLE, claro, tengo un rango menor, pero suficiente para un espacio como el de algún almacén, por ejemplo, pero tengo consumos del orden de los miliamperios, de las decenas de miliamperios únicamente. Entonces, hay un ahorro de energía bastante interesante en esta tecnología, comparada con otras que ustedes ya conocen. Y bueno, se optó por el uso de esta tecnología, ¿no? BLE, para la comunicación entre el nodo sensor y el gateway. Listo. Muy bien. Entonces, siguiendo por la comunicación entre el gateway y el servidor, eh, se parte con las tecnologías, ¿no? De Wi-Fi y GPRS respaldadas entre ellos, y si fallan estos dos, se tiene la memoria interna, incluso en cada nodo sensor, en cada gateway, porque la memoria no es modular. Entonces, si el nodo sensor tampoco puede enviar la información al gateway, también guarda esa información hasta que pueda ser posible enviar, ¿no? Igual el gateway, si no puede enviar a Internet la información obtenida por los nodos sensores, la va almacenando hasta que pueda ser posible enviar. ¿De acuerdo? Creo que hay preguntas. ¿Por qué no usaron el SP32 que tiene Wi-Fi y Bluetooth? Eh, Interesante pregunta porque por el consumo de energía, podría decirlo así. Claro, tenemos Wi-Fi y Bluetooth en ambos, pero en ese momento se decidió utilizar este microcontrolador Atmega por su bajo consumo y por tener principalmente un clock de, si más no recuerdo, era de 1 MHz únicamente. ¿Tú conoces, Eric? El SP32 va hasta los 40 MHz, 80 MHz. No, 240 MHz, me parece. Eh, pero se utilizó un microcontrolador Atmega a 1 MHz. Así que sería el más bajo posible, ¿no? Em, Ahora también me pregunto cuántos bytes se envía por trama en BLE. Si más no recuerdo, creo que lo tengo en el siguiente slide. Así que espera un momento. Entonces, sí, pues está acá. Bueno, ahora por la parte de software, si tienen cualquier pregunta me pueden escribir al chat también este,
interrumpirlo, no hay ningún problema. Siguiendo por la parte del software, como les mencioné, al ser una única sola, al ser una única placa para dos tipos de operación, entonces tengo un único firmware que puede, el mismo programa para tanto nodo y gateway, y ser seleccionado a través de un switch, simplemente. ¿No? Tenemos protocolo de comunicación para gateway y el servidor, ¿no? A través de HTTP, a través de métodos get y post. Y se utilizó la plataforma Ubidots para la visualización de datos online, ¿no? Y una integración bastante sencilla que se puede hacer en pocos minutos, ¿no? Entonces, fue eso lo que se utilizó en su momento. Ahora, esa sería la trama con la cual se envía los datos. Ahora, la trama que enviada por BLE, si mal no recuerdo, sería envío el ID del nodo, envío los datos de los sensores dependiendo de cuáles tenga y un terminador, ¿no? Alrededor, ¿cuánto sería? Entonces, no más de 30 bytes, no más de 30 bytes en cada tramo. Muy bien, ahora, pasando a los resultados. Em, Se tiene como requerimiento, ¿no? El tamaño reducido y la capacidad de seleccionar un amplio set de sensores. Y esos serían los nodos que se realizaron en su momento, ¿no? Un volumen para el nodo sensor de 76.8 hasta 119.81. ¿Por qué esa diferencia? Como le mencioné, hay eh, sensores que pueden ser modulares. Entonces, el sensor de material particulado era uno de los más grandes. Entonces, si es que no se utilizaba ese sensor, medía el volumen de este nodo de 76.8 centímetros cúbicos. Y si se utilizaba el sensor de material particulado, teníamos un volumen de 119 aproximadamente, ¿no? Ahora, como ven aquí en la figura, en cada esquina están los sensores de temperatura, humedad, de luz y UV, el módulo BLE de aquí, ¿no? Y por la parte del gateway, como les mencioné, es la misma placa. Entonces, si es que no se utilizan, perdón, en el gateway no se utilizan los sensores, entonces simplemente se quitan, ¿no? Y se quedan vacíos, pero se mantiene el módulo BLE y se añade aquí, por ejemplo, el módulo Wi-Fi, ¿no? Que no se tiene en el nodo sensor. Y también se añade esta antena para la conectividad GPRS. Y bueno, en el gateway se tiene un volumen constante de 95.23, ¿no? Aquí se cambiaba la batería que tenía internamente. Era más grande en la altura, como ven aquí. Aquí era de 2.5 y el gateway era de 3.1, por eso la diferencia. No es la misma carcasa, lo que cambia es la parte de abajo, ¿no? Del dispositivo. Usaron UBIDOTS a modo de prueba o producción. Los clientes de opción solo están compartidos en la plataforma UBIDOTS. Sí, usamos UBIDOTS a modo de prueba únicamente. Y luego se pasó a un servicio de AWS ya para producción, Eric. Buena pregunta. UBIDOTS solo prueba y testing nada más. Luego ya se pasó a un servicio más personalizado, ¿no? Con AWS. Y bueno, aquí está, ¿no? Cuando se utiliza el sensor de material particulado, el volumen sube, ¿no? La altura también llega hasta 3.9 centímetros. Muy bien, ahora, con respecto a la larga autonomía, como ven aquí, son medidas de corrientes reales que se hizo en un laboratorio. Tenemos, ¿no? Los picos de corriente en la parte de la inicialización, si se dan cuenta, son 16 miliamperios únicamente, alrededor de 50 milisegundos máximo. Y tenemos también conectividades BLE de alrededor de 12 miliamperios, ¿no? Bastante bajo. Y la medición y el envío de estos datos llega al orden de los 6-7 miliamperios únicamente, ¿no? Ahora, ¿qué serían estos picos pequeños que se ven aquí de casi 4 miliamperios? Son los tiempos que el timer externo despierta al controlador para indicarle que ya pasaron, por ejemplo, en este caso era 1 minuto el tiempo de muestreo, pero si ponemos un tiempo de muestreo de 15 minutos, ¿no? Despertaría al microcontrolador cada 15 minutos, ¿no?
Y esto simplemente dura bastante poco, de 50 milisegundos, y tienes un máximo de 4 miliamperios en cada de estos puntos, ¿no? Hay una diferencia, ¿no? De tiempo de muestreo de los sensores y el tiempo de envío. El tiempo de muestreo es cada vez que tú lees los sensores y vas guardando esa información, ¿no? Si, por ejemplo, en este ejemplo de aquí es el tiempo de muestreo de 1 minuto, cada de estos picos pequeños que hay son tiempo de muestreo, son el momento en el que el microcontrolador se despertó y midió los datos y lo guardó en la memoria. 3 veces, ¿no? Y en la tercera vez ya envió esas 3 tramas, los envió al gateway, ¿no? Que sería en esta parte de aquí, ¿no? Donde ya se tiene la conexión BLE para enviar al gateway y se tiene la medición final, la tercera medición, ¿no? Y incluido el envío, ¿no? Entonces, con estos datos se hizo una aproximación, ¿no? De cuánto duraría el nuevo sensor. Por ejemplo, teniendo un tiempo de envío de 5 minutos, se tiene un consumo promedio por mes de 300 mAh y una autonomía de 4 meses, ¿no? Basado siempre en una batería de 1200 mAh que le mencioné en la metodología. Y teniendo un tiempo de envío de 30 minutos, que era el objetivo, básicamente, se tiene un consumo promedio de 63 mAh y una autonomía de 19 meses, ¿no? Utilizando estos sensores de aquí, ¿no? Solo de temperatura, humedad relativa y luz UV. Si se incluye el sensor de material particulado, que es un sensor que va a 3.3 voltios, pero cada vez que se mide, tiene un consumo del orden de los 100 miliamperios, la autonomía baja, ¿no? Baja ya a más de la mitad, ¿no? Manteniendo el tiempo de envío 30 minutos, se tiene una autonomía de 8 meses, manteniendo igual la batería de 1200 miliamperios, ¿no? Y ahora, en cuanto a la accesibilidad remota de datos, como le mencioné, se utilizó BLE para hacer la conectividad entre nodo y gateway. Tenemos una distancia máxima de 13 a 15 metros. BLE siempre tiene esa desventaja, ¿no? De tener un corto alcance, pero se compensa con el bajo consumo que tiene. Y se tiene una latencia de entre 5.6 y 19 segundos, más o menos. Por la parte del gateway, eh, como les mencioné, hay dos tipos de tecnologías para conectarme a Internet, ¿no? Que sería Wi-Fi y 2G o GPRS. Con Wi-Fi se tiene una latencia de 3 a 5 segundos y con GPRS se tiene una latencia de 10 a 20 segundos, ¿no? No es nada, no es nada malo, ¿no? Esta latencia está bien, ¿no? No pasa nada por tener un retraso de 20 segundos, ¿no? Muy bien, entonces, y ahora para la accesibilidad remota de datos, como les mencioné, se utilizó UbiDots. Se dio la opción al usuario de poder cambiar los tiempos de muestreo y envío, ¿no? A través de valores del 1 al 9, ¿no? Y se tiene un envío de esta forma, como ven aquí. Y también una forma de poder revisar si el gateway está conectado o no, ¿no? Y de esa forma se verían, ¿no? Cada uno de los nuevos sensores. Se usó dos para este proyecto, uno que tiene el sensor de material particulado y otro que no tiene ese módulo, ¿no? Y básicamente se instaló en un almacén, en un museo en Pachacamac. Como ven aquí, se puso el módulo sensor cerca de estas vasijas y al gateway obviamente conectado, ¿no? Y conectado a internet a través de 2G. Esto es lo que utilizaba en la imagen derecha que ustedes ven. Ven aquí una especie de USB, ¿no? Es el sensor de temperatura que ellos utilizan en este espacio para poder hacer las lecturas mensuales. Y tiene un tamaño bastante chico, ¿no? Comparado con lo que se desarrolló, bueno, no hay mucha diferencia, ¿no? Bueno, en la parte de menos de altura. Eh, pero bueno, tenemos una autonomía casi de lo mismo. Y además, este USB que ustedes ven ahí solo mide temperatura y humedad, ¿no? Y en cambio, el que se desarrolló tiene todos el set de sensores instalados, ¿no? Y bueno, básicamente como conclusión, se llegó a diseñar y construir ese hardware modular
con el requerimiento de autonomía de un 20% menor a lo que se había requerido. También se logró las autonomías largas, ¿no? Donde el peor de los casos era de 8 meses, que era un 33% más de requerimiento de 6 meses que se había propuesto. Perdón. Y bueno, se puso la conectividad mediante Wi-Fi y GPRS para permitir un mantenimiento con el funcionamiento continuo y el envío de datos hacia Internet, que no depende de la calidad de la cobertura Wi-Fi existente. Y bueno, la computación entre Wi-Fi y GPRS se hace de forma automática, ¿no? Si falla Wi-Fi, automáticamente se va a GPRS, y si falla GPRS, se va automáticamente a guardar en la EPROM. La ubicación de los dispositivos es determinante para una comunicación exitosa. También, como les mencioné, Bluetooth Low Energy tiene esa desventaja, ¿no? Del corto alcance de máximo 15 metros. Entonces, donde se coloquen los sensores es bastante relevante, ¿no? Para poder mantener la conectividad entre el nodo y el gateway. Y bueno, el uso de la memoria interna permite que los datos no se pierdan, aún hayan fallas en cualquier tipo de comunicación, sea BLE, sea Wi-Fi o GPRS. Bueno, se puede guardar hasta 16.000 muestras, ¿no? de datos. Solamente también para mencionarlo, este proyecto se publicó en un paper en SensorNet. Y bueno, eso fue todo la presentación. Acá Eric tiene otra pregunta. ¿Será Wi-Fi y GPRS a modo de redundancia y mantener siempre los datos en la nube? Claro, se usó Wi-Fi y GPRS para redundar, ¿no? Y mantener siempre la conectividad a Internet constante, ¿no? Y si fallan ambos, se guarda en la EPROM hasta que vuelva a haber alguna conectividad, tanto Wi-Fi o GPRS, ¿no? Muy bien, muchas gracias. Pues, Creo que hay otra pregunta. ¿hay otra pregunta? Una pregunta, Sí, ¿cómo configuraron para que si es que falla el Wi-Fi o si es que falla el GPRS, digamos que se alternen, ¿no? claro, ambos están conectados. Obviamente tiene que empezar así. Y, por ejemplo, ¿no? En cada envío de datos, siempre el gateway siempre verifica que tenga la conectividad primero al router, ¿no? Al router Wi-Fi. Si no tiene esa comunicación, directamente se va y hace el cambio a GPRS, ¿no? Apaga el módulo Wi-Fi y comienza a utilizar el módulo GPRS. La otra forma en la que puede hacer el cambio es que ya está conectado al router, ¿ok? Pero no tiene internet. Entonces verifica, hace el intento de envío a la plataforma, y si le retorna o le dice el módulo Wi-Fi que no hay internet, entonces también lo apaga y conmuta hacia el módulo GPRS, ¿no? De esa forma. Y hace lo mismo el módulo GPRS, ¿no? Si verifica que, por ejemplo, la SIM card que se ha implementado no tiene datos, o sea, no se puede conectar a Internet, entonces también, aunque, perdón, puede la SIM card no tener datos disponibles, pero sí puede estar conectada a Internet, pero al no tener los datos va a haber una especie de bloqueo, ¿no? Y de esa forma eso se puede detectar fácilmente por el controlador, ¿no? Y hace el switching, ¿no? Entre ambos dos. ¿O te referías a cómo se hizo el switching de forma física en el hardware? O dime si respondí bien tu pregunta. De manera física también quería saber cómo es. Físicamente, el Wi-Fi se comunicaba a través de UART, ¿ok? Y el GPRS también se conecta a través de UART. Entonces, yo solamente tengo disponibles dos UARTs en el controlador, en el microcontrolador. Uno que es constante y se queda siempre conectado al módulo BLE, que también es por UART. Y ahora, ¿cómo hago el switching entre ambos? Básicamente un multiplexor, ¿no? Si terminé de utilizar el módulo Wi-Fi, cambio y multiplexo hacia el módulo GPRS, ¿no? Entonces es un componente más, un circuito integrado más, que es un multiplexor, que también es controlado por el mismo controlador, ¿no? Ah, eso, Ujú. listo. A ver, gracias. Les leo una consulta en el chat o ya lo respondieron. Dice, ¿usaron Wi-Fi y GPRS a modo de redundancia para tener siempre datos en la nube? ¿Controlar la batería solo deja que se apague el end device?
¿tendría que estar monitoreando su batería para prevenir que se apague o no fue necesario? Es una pregunta interesante, Eric. Controlar el nivel de batería para que se apague. En ese caso no tenía un lector del nivel de batería. Eso fue algo que se implementó después en la segunda versión, pero en esta versión de aquí no se implementó un lector de batería y una parte de prevención para que se pueda apagar cuando llegue al límite, ¿no? Simplemente se utilizó hasta que ya no podía más, ¿no? Y la batería no era recargable, entonces simplemente se cambiaba, ¿no? Una consulta, bueno, mi nombre es Manuel. Por lo menos. Eh, una consulta que tengo es para sacar el microcontrolador de modo standby, ¿simplemente lo incluiste dentro del propio microcontrolador o usaste un RTC externo? Como mencioné, usé un timer externo. ¿Dónde está? A ver. Aquí. ¿No? Les digo, les mencioné que utilicé para utilizar o cumplir el requerimiento de larga autonomía. No utilicé el timer interno del microcontrolador por su consumo elevado, ¿no? En comparación de un timer externo, que es otro circuito integrado, ¿no? Que yo puedo variar a través de un potenciómetro el tiempo que va a tener. Y cada vez que llega a ese tiempo, envía simplemente un pequeño pulso en alto, que es el cual está conectado al controlador para ser otra vez despertado, ¿no? Entonces, ese timer, cada vez, por ejemplo, si se configura 15 minutos, cada 15 minutos me envía un pequeño pulso en alto, que es el cual está conectado al controlador para ser despertado, ¿no? De esa forma se utilizó el bajo consumo de energía, ¿no? Un timer externo que me envía un pulso cada vez que se cumple el tiempo seteado. Entiendo, gracias. ¿Mm? Buenas noches, una consulta. Hola. ¿Qué microcontrolador se utilizó para el mencionado proyecto? Se utilizó el Atmega 644PA, que es la versión del Atmega de más bajo consumo, ¿no? Que se tiene el PA. Ya. Y, y mencionaba que cuando no tiene conectividad se guarda los datos internamente. Así ¿Es en es. una Tal vez memoria externa del microcontrolador o el micro tiene la capacidad suficiente para esa cantidad de datos que mencionaba? la memoria EEPROM que tiene el Atmega es bastante corta, entonces se optó por utilizar una EEPROM externa de 256 kilobytes que guardaba hasta 16.000 muestras, ¿no? de datos. Ahora esas 16.000 muestras, el tiempo de duración va a depender del tiempo de muestreo, ¿no? Si es cada un minuto, entonces 16.000 muestras se va a acabar en 16.000 minutos, ¿no? Si se pone un tiempo de muestreo de una hora, entonces se va a acabar en 16.000 horas, ¿no? Pero se utilizó una memoria externa, una EEPROM externa, a través de 12. Gracias. Y para el tema de conexión GPRS, bueno, entiendo que se utiliza la red 2G. ¿Qué Sí, módulo GSM se utilizó? el SIM 800L, creo que es el más comercial aquí que podemos encontrar aquí en Perú, ¿no? Pero se entiende que esa red 2G ya está próxima Claro, claro. a apagarse. Sí, así es. Entonces, sería recomendable Así por es. alguna que me brinde 4G también. Sí, Pero en sí. ese caso, entiendo que el consumo de energía en 4G es bastante alto, ¿verdad? Sí, pero va a depender la categoría del módulo, ¿no? También 4G tiene diferentes categorías en las cuales tú puedes utilizar y cada categoría, claro, tiene un menor eh, ancho de banda y menor velocidad de transmisión de datos, pero para IoT, para ese tipo de soluciones, categoría más baja de 4G que sería el de menor consumo, ¿no? Que puede ser categoría 1, categoría KTM1 también, va a depender, ¿no? Entonces, si se va a utilizar 4G, claro,
Primero vas a tener que pasar por un proceso de homologación del módulo para que no sea bloqueado y se puede utilizar la categoría más baja, ¿no? Para también ahorrar el consumo, porque no necesitamos enviar o no necesitamos la velocidad de transmisión 4G para streaming, ¿no? Por ejemplo, ¿no? No es necesario. Entonces, se utiliza la categoría más baja de 4G para enviar esta información, ¿no? Que son simplemente pequeños tramas de bytes de datos, ¿no? No es mucho. Pero sí, 4G es lo siguiente que hay que utilizar, ¿no? En esta solución. Hay una última pregunta en el chat que dice, si tiene varios sensores conectados al gateway, ¿cómo se controla el envío en simultáneo, la concurrencia? ¿Cómo se controlan varios sensores conectados al gateway? ¿Cómo se controla el envío simultáneo? Eh, ¿A qué te refieres, Eric? Tal vez te podrías prender tu micro para que me puedas explicar. ¿Estás ahí, Eric? Hola, 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 Eric, ¿qué tal? sí, por ejemplo, si dos end device van a enviar en el mismo instante al gateway, ¿cómo se controla esto, no? Ah, ya. Hay- Bueno, BLE acepta conexiones de punto a punto en el caso de este módulo. Entonces, si uno está conectado con el gateway, el otro no puede interrumpir esa comunicación, ¿no? Que dura alrededor de 3 segundos más máximo. Y entonces, si no encuentra o no encuentra la forma de conectarse al gateway, ese nodo se eh, va a esperar. Me parece que puse que después de 5 minutos vuelve a intentarle la conexión. Entonces, va a volver a dormir, se despierta después de 5 minutos y intenta la conexión otra vez con el gateway, ¿no? Entonces, no hay forma de que dos se comuniquen a la vez con el módulo. Ok, entiendo, gracias. Ujú. Disculpe, una última pregunta. ¿Y qué protocolo se utilizó en los dispositivos? ¿El protocolo en cuál? Discúlpame. Hay varios protocolos, ¿no? Para los sensores, para los módulos, entre los no y sensor, ¿en cuál te refieres? ¿De comunicación en sí con el gateway o con alguna plataforma Ah, para ya. el envío? Claro, con el nodo y el gateway es por BLE. Aquí está, ¿no? Nodo sensor por BLE a través del gateway y el gateway al UBIDOTS, que es la plataforma a través de Wi-Fi o GPRS, ¿no? Utilizando HTTP. Gracias. Ujú. Acaban de preguntar por el chat, ¿qué se agregaría para que fuera un sistema de monitoreo y alarmas, por ejemplo, por un río? Eh, Ahí hacer un ambiente un poco más externo, ¿no? En este caso, estos serán para indoor. Si quieres usar para outdoor, tienes que primero cambiar la carcasa y tienes que cambiar el protocolo de comunicación entre nodo y gateway, ¿no? Ahí BLE ya va a ser más complicado. Lo que tienes que usar ahí básicamente es LoRa. LoRa o algún otro protocolo de comunicación de larga distancia, ¿no? Pero de ahí, y los sensores tienen que ser sensores para externos, ¿no? Para outdoor que sean impermeables, ¿no? Estos sensores de aquí que yo les mostré son sensores que se pueden utilizar tranquilamente en indoor, pero en outdoor tienes que utilizar sensores externos exclusivos para eso, ¿no? Que sean impermeables o que tengan alguna protección de tipo IP65. Eso básicamente. Vas a tener que cambiar los sensores, la carcasa que vais a utilizar y el módulo que vais a utilizar para comunicarte entre nodo y gateway, ¿no? Hay muchos cambios que hay que hacer si es para outdoor. Y sí, Muchas gracias, ingeniero. Creo que eso sería todo por la mayoría. ok. Estuvo muy interesante su charla. Veo que Vale, entraron varias personas casi al final. sí, Por eso había muchas preguntas. Sí, les pareció un tema interesante. Muchas gracias por su tiempo y esperamos tenerlos en otra ocasión, ¿no? cierto. Antes de que acabe, quisiera hacer un anuncio. Va a haber una charla la siguiente semana. A ver si me dejan compartir Sí, sí, ya está. para Gracias. acabar. La siguiente semana tenemos una charla con el ingeniero Godo. Es implementación sobre un filtro digital, ¿no? Estén atentos a las redes. Vamos a mandar el formulario para que se inscriban.
Otra vez, muchas gracias, ingeniero Inostroza. Hasta la próxima. Hasta luego, chicos. Cuídense. Gracias, gracias, cuídense. Gracias, ingeniero. Hasta luego. Gracias, buenas noches. La grabación se va a subir en YouTube y busquen la página de Facebook de Kazuni y ahí está la transmisión. Esto fue transmitido en Facebook.